He venido tocando una serie acerca de lo que es el reino de Dios. Espero hoy dar continuidad y el próximo domingo, Dios mediante, voy a cerrar esta serie porque ya empezamos mayo. Y hoy quiero tocar un tema que lo he titulado El favor del rey. Diga conmigo eso, el favor del rey. Hemos hablado de que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a traer el reino de Dios. Y en diferentes textos, porciones, se habla del reino de Dios. Y hemos visto cómo el reino de Dios tiene un rey. Y una de las cualidades del rey es que es soberano. Ese término soberano se usa mucho a las naciones. Cuando una nación es soberana, significa de que es independiente y puede hacer lo que quiera. Los otros países no pueden coartar las decisiones de esa nación porque la nación es soberana. Y es interesante entender ese atributo de Dios porque nadie puede limitar a Dios. Cuando se dice que Dios es soberano es porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es grande. Y en la tierra pueden haber reyes, como lo hay en España o en Holanda o en Inglaterra. Pero dice la Biblia que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Usted y yo tenemos a alguien que es el Rey, el mandamás, el Señor de Señores. Diga conmigo fuerte eso, diga, Él es el Rey de Reyes. Dígalo otra vez, Él es el Rey de Reyes. Y siendo así, Él puede hacer lo que quiera, porque ¿quién limita la bendición de Dios? ¿O quién limita que Dios proceda de cierta manera? ¿O quién limita que Dios se pueda manifestar en cierta forma? Hay una historia en el Antiguo Testamento. Usted recordará que Dios saca a Israel de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Pero al lado de Moisés, Dios levanta a un hombre que fuera el sacerdote de Israel, llamado Aarón. Aarón fue elegido por Dios para que él fuera aquel que se presentara delante de Dios, para que intercediera por el pueblo y para que tuviera relación con Dios. Entonces Moisés era el líder, Aarón era el sacerdote. Y dice la palabra de Dios de que en un momento el pueblo de Israel una vez más se rebeldizó y comenzaron a criticar a Moisés y comenzaron a decir, ¿por qué Moisés es el único que nos puede liderar? ¿Y por qué Aarón es el único que puede servir como sacerdote? Nosotros también podemos liderar, nosotros también podemos acercarnos a Dios. Entonces sucede algo muy particular que demostró quién era Dios y la aprobación de Dios sobre una persona. Le quiero leer un poco la historia, está en Números capítulo 17, verso 1 en adelante, que habla de esta historia en este momento y habla de la famosa vara de Aarón. Dice la Biblia, entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrá brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de ese pueblo en contra de ustedes. Verso 6. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los 12 jefes de tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido
y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Ahora tratemos de entender un poco esta historia. Las varas era algo muy usual en el tiempo antiguo porque ellos tenían unas jornadas muy largas de caminar. La vara se tomaba de un árbol, arrancaban como un pedazo de tronco, la pelaban, quitaban sus ramas, la secaban. Entonces, normalmente los patriarcas andaban con una vara. Esa vara servía como un pie de apoyo para ellos sostenerse y caminar. Y parece que era costumbre que cada uno de ellos tuviera su vara. Ahora, hay un pueblo que se rebeldiza contra Moisés y contra Aarón. Y Dios entonces le dice: listo, voy a demostrarles lo que yo voy a hacer y con poder y gloria lo voy a manifestar. Y de las 12 tribus llevaron entonces 12 varas y las pusieron al lado del arca del pacto. Y dice la Biblia que al otro día la vara de Aarón había florecido. Y esto me muestra dos cosas muy significantes. Por un lado, de que lo que Dios quiere hacer, nada lo detiene. ¿Cómo es posible que salgan flores de una vara seca? Es como tomar un palo de escoba y pretender que del palo de escoba salga un fruto. Pero allí es donde vemos la grandeza de Dios y el respaldo de Dios sobre una persona que Él llamó y que quiso bendecir. Y esta palabra es tan importante entenderla hoy, porque usted y yo necesitamos la bendición de Dios. Hoy en día vivimos en medio de un mundo difícil, donde prosperar no es fácil, sacar una familia adelante no es fácil, donde desarrollar un ministerio no es fácil, donde caminar en victoria no es fácil. Pero qué interesante cuando la Biblia dice que sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Y cuando Dios mira a Aarón, dice: yo te voy a respaldar a ti, Aarón. La gente va a ver mi favor sobre ti. La gente va a ver mi bendición sobre ti. La gente va a ver de que yo estoy contigo. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios hoy no pone a Aarón, sino que te pone a ti para determinar derramar de su gloria, de su bendición, de su favor sobre tu casa. Porque Dios dice: yo quiero derramar mi bendición sobre tu vida. Yo quiero poner a florecer tu ministerio. Yo quiero comenzar a prosperar tu empresa, tu negocio. Yo quiero demostrarle a los demás que yo estoy contigo, que yo te voy a respaldar, que tú vas a florecer. Y en esta historia vemos tres verdades. Lo primero, Dios hace lo que quiere. Dios toma la vara de Aarón y la hace florecer. Y hay un aceleramiento donde Dios de un día a otro comienza a manifestar su gloria. Creo que esa misma experiencia la experimentó Sara, la esposa de Abraham, una mujer con 90 años de edad, una mujer anciana, una mujer que no tenía hijos, una mujer estéril. Pero Dios toma una vara seca y de ella saca una nación. Cuando vemos el llamado de Gedeón, Dios toma a Gedeón, el menor entre sus hermanos, una familia que no es relevante. Gedeón era pobre, era una vara seca, pero Dios lo puso a reverdecer y lo puso como líder de su nación. Un día llama a una mujer llamada Ana, una mujer que estaba catalogada como si estuviera en maldición porque estaba estéril.
Era una mujer despreciada por la gente que la rodeaba. Pero de esa vara seca, Dios trajo fertilidad. De ella salió el gran profeta Samuel. Y dice la Biblia que luego de Samuel, ella tuvo 5 hijos más. O qué hablar de Jeremías, aquel que cuando Dios llama es un niño y él dice: Señor, pero yo soy un niño, yo no sé hablar. Pero de esa vara seca Dios saca un profeta a las naciones. O qué hablar de David, aquel jovencito detrás de las ovejas de una familia por allá campesina, lejos de Jerusalén. Pero Dios lo mira con agrado, lo elige, lo unge, le dice: vas a ser rey. Y de esa vara seca Dios pone un príncipe, un rey para gobernar. O recuerda aquella historia en el Nuevo Testamento de una mujer llamada Elizabeth. Dice que Elizabeth era una mujer mayor de edad, estéril, pero Dios le dice a su esposo: ella va a concebir, quito su esterilidad. Y es tan tremendo porque allí nace Juan el Bautista. De una vara seca saca un profeta. O qué hablar de Pedro, un hombre campesino, iletrado, impulsivo, lleno de debilidades. Pero de esa vara seca Dios saca un gran apóstol. Aún de Saulo, que era un fariseo, Dios lo transforma y saca un apóstol a los gentiles. Quiero decirle algo: Dios es especialista en hacer de lo imposible algo posible. Lo que para el ser humano es imposible, hay alguien que dice: yo puedo porque yo soy soberano. ¿Quién puede impedir que yo te bendiga? ¿Quién? Porque la Biblia dice y pregunta: ¿quién puede detener la mano de Dios para bendecirte? El libro de Isaías, capítulo 14, verso 27, dice la Biblia: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? En el libro de Daniel 4, verso 35, dice la palabra: nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Él es soberano. Un día se aparece donde los discípulos, dice que ellos eran de oficio pescadores. Los pescadores, normalmente los que son industriales, profesionales, lo hacen de noche por el silencio, la quietud del mar. Y son las 6 de la mañana y están cansados, no han pescado nada, llenos de frustración. Pero aparece Jesús: aquí estoy. Y les dice: tiren de nuevo la red, tiren de nuevo la red. Esa vara seca la pongo a florecer ahora. Y de una manera sobrenatural, Dios da una orden y mete todos los peces debajo de la barca de ellos. Y ahora tienen una cosecha. Yo declaro de que llegó el tiempo de cosecha para tu vida. Llegó el tiempo de florecer. Llegó el tiempo de ver la gloria de Dios. Llegó el tiempo de ver su respaldo. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Así el infierno se levante, así tus enemigos mal hablen de ti, así haya gente en tu contra, así Satanás haga una junta allá en el infierno con sus demonios, con sus potestades, con sus principados, ponga tu foto y diga: a este vamos a cerrarle las puertas, vamos a impedirle la bendición. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 8, dice la Biblia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios con el cual usted y yo contamos. Un Dios omnipotente, grande y poderoso, que cuando decide bendecir, no hay quien detenga su mano a nuestro favor. Ahora entramos a un segundo aspecto muy importante, y es que Dios bendice lo que aprueba. Cuando Dios llama a Moisés, le dice a Moisés: pon las 12 varas
¿quién recibió la bendición? A quien Dios había aprobado. De hecho, la Biblia dice, voy a bendecir a Aarón porque a él yo lo puse y está aprobado en ese lugar. Es más, cuando su vara florezca, estos rebeldes se van a dar cuenta de que yo no estoy con ellos, sino con Aarón. Esa palabra rebelde significa una persona que va en contra del poder y la autoridad. La palabra rebelde significa una persona difícil de educar, de dirigir o controlar, porque no obedece a lo que se le manda. De hecho, el pueblo israelita se caracterizó por eso. Porque a pesar de que ellos salieron de Egipto, parece que Egipto no salió de ellos. Porque seguían pensando como pensaban en Egipto. Tenían una mentalidad pagana. Querían la bendición de Dios, pero no entendían el poder que hay en la aprobación. Porque un verdadero cristiano no busca bendición, busca aprobación. Dios bendice lo que aprueba. Por lo tanto, tu preocupación y la mía debe de ser, Señor, yo quiero aprobarte, que cuando tú me mires desde el cielo puedas poner un chulo aprobado. Pasó. Pero el pueblo israelita, la mayoría de ellos no eran así, eran obstinados, eran persistentes en su pecado. A pesar de que Moisés allá se fue a ayunar como 40 días, Dios se reveló a su vida, le bajó las tablas de la ley y les dijo, mire, hagan esto. Era un pueblo sordo, ciego. No entendían la voluntad de Dios, persistían en sus creencias. Yo lo hago de esta manera, yo aprendí a hacerlo así, yo creo que se hace así, y para mí es muy difícil cambiar, voy a traer mi conducta, voy a traer mis pensamientos, y se imponen delante de Dios. Y yo creo que este principio es muy interesante porque cada uno de nosotros necesitamos la bendición de Dios, pero antes de eso necesitamos que el Espíritu Santo indague en nuestro interior y nos pregunte y nos muestre cómo estamos delante de Dios. La Biblia habla de un hombre llamado José. José el soñador, el jovencito que tuvo 2 sueños y Dios le muestra que lo va a levantar en Egipto. Es tremendo porque José era un hombre aprobado por Dios. Dios lo escoge y comienza a vivir una serie de crisis muy difíciles, donde seguramente José se preguntaría en la letrina, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? O luego en la casa de Potifar como esclavo, ¿yo por qué estoy esclavizado acá? O peor aún, en la cárcel, cuando fue enviado injustamente, ¿yo por qué estoy aquí, Dios? Pero en esa crisis fue fiel. En las pruebas salió aprobado. Frente a la tentación sexual se guardó. Y sencillamente Dios le da el visto bueno en el cielo y dice, a este lo bendigo donde quiera que esté. Tremendo porque en el libro de Génesis capítulo 39 versículo 3 dice la Biblia, y vio su amo vio que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tremendo lo que era José, porque su amo, él era un hombre impío, él no era cristiano, no conocía de Dios, no tenía el temor de Dios, pero era su amo, el amo de ese cristiano. Y él dice que él vio la prosperidad de Dios sobre él, tanto que reconoció que Jehová estaba con él y que todo lo que su amo ponía en su mano, algo pasaba en las manos de José, porque prosperaba, le iba bien. Entonces, aún en la condición de esclavo allá en la casa de Potifar,
Potifar le entrega las llaves de su casa, la administración de su casa y ¡fru! Su casa prosperó. ¡Wow! ¿Quién es este? Tanto que cuando llega a la cárcel, el carcelero le entrega a él el liderazgo de la cárcel y ¡fu! La cárcel comenzó a prosperar. Hermano, usted y yo necesitamos el favor de Dios, porque cuando una persona tiene el favor de Dios, todo lo que Dios pone en su mano prospera. Cuando la Biblia habla de Josué, le enseña un principio fundamental y Dios le dice a Josué: Josué, yo te voy a introducir a una tierra para que tú la tomes, pero escucha esto, tienes que hacer caso. ¿A quién bendice Dios? Dios bendice a aquellos que caminan con Él y obedecen su palabra. De hecho, las bendiciones de Dios son para sus hijos, para aquellos que viven conforme a su voluntad. Dios mismo promete que estas bendiciones alcanzarán a aquellos que oyen y ponen en práctica sus mandamientos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué: Josué, yo voy a prosperar tu camino. Pero mire lo que Dios le dice a Josué. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Imagínese que Dios se le aparezca a usted y le diga: a partir de ahora yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren eso? Negocio que usted empieza, su familia, su ministerio, todo lo que tú hagas, todo te saldrá bien. Pero ¿a quién le está diciendo eso Dios? Aquella persona que Dios aprueba. Hay veces uno se pregunta por qué hay cristianos que no prosperan. Porque hay personas que aman a Dios y su familia está en crisis. Porque hay personas que quieren servirle a Dios, pero su ministerio no avanza. Porque hay personas que están como en un desierto permanente en sus finanzas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar cómo estamos delante de Dios. Porque si yo tengo a un Dios que bendice y yo no tengo su bendición, ¿qué pasa? Andamos corriendo, sí, yo quiero la bendición y la pedimos: bendíceme Dios, bendíceme. Pero Dios puso a florecer la vara de quien Él había probado. Tanto que los demás dijeron: ¿y mi vara? ¿Qué pasó? No, ustedes son rebeldes, ustedes no están alineados a mi voluntad. Y allí es tan importante nosotros entrar en una reflexión y preguntarnos: Señor, yo quiero que mi vida te agrade. Yo quiero que mi conducta en mi casa te agrade, porque tú le oras a Dios por tu bendición en tu familia, en tu casa, y Dios se asoma y dice: uy, ¿qué es eso? Ese pleito, esa gritería, No, chao. Hasta a Dios le dan cantaleta. Señor, bendice mis finanzas, y Dios se mete y ve un desorden, una desorganización, un derroche, no diezma, no hace caso, no ha hecho lo que Dios... No. O se vaya al ministerio y dice: ¿cómo lo voy a bendecir con esa negligencia, con esa... no ha hecho caso? Dígale al que está a su lado: hay que hacer caso. Dígale, por favor, mírelo a los ojos seriamente. Hay que hacer caso.
¿Por qué Dios bendijo a Aarón? Porque Aarón estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando tú te ubicas en el centro de la voluntad de Dios, Dios te bendice. Dios te prospera. Tu economía no depende de la sociedad, del mundo, del dólar, de la noticia, del gobierno. No, tu bendición es vertical. Sin importar dónde estés, sin importar la circunstancia, tu bendición viene de arriba. Te hace florecer, te hace prosperar y te prepara para lo grande que Dios tiene para ti. Cuando Daniel fue enviado a Babilonia, Daniel era un adolescente. Él es llevado cautivo a otra cultura. Él era un judío, tiene que llegar allá, adaptarse, aprender el idioma. No tiene una familia de influencia. Es una persona extranjera, pero tiene la bendición de Dios. Mire lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe qué es para prosperar? ¿Sabe qué es lo que necesitamos usted y yo? ¿Sabe qué es lo que necesitamos para que el ministerio avance? Para que mi vida avance, para que mi familia avance. Lo que usted y yo necesitamos se llama bendición de Dios. Lo que Dios bendice, florece. Y dice la Biblia de Daniel, sobre Daniel estaba la bendición. Daniel capítulo 6, verso 3. Dice la palabra, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo quiero situarme en este contexto de esta historia, de este versículo. Daniel era superior a los demás. No porque él tuviera un complejo de superioridad y se creyera la última Coca-Cola del desierto, no. Sencillamente él era superior. Era más sabio, era más entendido. Era una persona que lo que emprendía prosperaba. Dice que en él había un espíritu superior. Había una actitud diferente. Y el rey pensó, ¿quién era el rey? Un hombre impío, un hombre del ámbito secular, pero veía tanto fruto en Daniel que dijo, a este lo voy a ascender. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Dice que en el mundo hay tinieblas, oscuridad, problemas, adversidades, pero que sobre ti amanecerá Jehová, que sobre ti será vista su gloria. Y dice la Biblia que grandes cosas hará Jehová contigo. Y dice, y los demás estarán alegres de tu bendición. Ese es el destino del justo, la bendición. El libro de Salmos, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, y todo lo que hace, y todo lo que hace, su familia, su trabajo, su ministerio. Y si usted sigue leyendo la Biblia dice, y no así los malos. Porque lo que marca la diferencia es que usted y yo tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en tercer lugar, entendamos esto, y es que Dios honra la fe. Cuando Moisés es direccionado a tomar las varas, lo está llamando
a hacer algo un poco loco e ilógico. Dile a los 12 patriarcas que traigan sus varas secas, y ya que ellos te están desaprobando, yo te voy a aprobar en público. Y dice la Biblia que Moisés oyó a Dios. En muchas ocasiones se menciona que Dios le habló a Moisés, no sabemos cómo. No habla de que un ángel se le apareció, o que un destello del cielo cayó, o que Dios mismo descendió. No se habla, no se dice cómo. El tema es que Moisés oyó a Dios. ¿Sabe a quienes Dios prospera? A quienes lo aprenden a oír. Y algo que necesitamos es destaponar nuestros oídos para aprender a oír la voz de Dios. Algo que necesitamos es entender que Él es rey, gobernador. Necesito conocer su voluntad, alinearme a su propósito. Porque si Dios hace lo que quiera, bendice a quien aprueba, ahora lo que Dios busca es personas que aprenden a oír su voz. Moisés toma las varas y cuando él oye, después obedece. Porque luego de oír tenemos que aprender a obedecer. Quizás haya una persona que le está pidiendo a Dios su bendición y esa persona, Dios dice, voy a probar bendición sobre tu vida. En el cielo se da un chulo y dice, aprobado. Es como la persona que le están haciendo un préstamo o un estudio de crédito y lo llaman y le dicen, aprobado. ¿Cuál es el siguiente paso que debe de hacer al que le dijeron, aprobado? Vaya, mi hijo, y reclame la platica. Vaya. Si usted está esperando que un mensajero venga y se la traiga a usted, se quedará esperando. Vaya, ya recibió aprobación. Es como aquella persona que quizá le está diciendo, ay Señor, prospérame, tú me has dado bendición, tú me has llamado a tener mi propia empresa. Pero esa persona quizás es un empleado, depende de un salario, entonces Dios le dice, pasa tu carta de renuncia y lánzate ya, aprobado. Entonces la persona entra como en crisis, ay, pero ¿será que sí? ¿Y qué tal que yo pase la carta de renuncia y me quede sin el pan y sin el queso? Y esto no funcione, y las cosas no se den. Y Dios está diciendo, mi hijo, aprobado. Se necesita fe para ver a Dios obrar. Se necesita fe para ver a Dios obrar. Y le estoy dando un ejemplo de muchas cosas que Dios te pueda direccionar a hacer en cualquier ámbito de tu vida. Dios honra la fe. Dios no honra la incredulidad. ¿Por qué hay mucho cristiano que no es bendecido? Porque no hace caso. Porque hay incredulidad en su corazón. Porque cuando Dios le habla, duda. Porque no es sensible a la voz de Dios. Porque no se está moviendo en los tiempos de Dios. Tenemos que aprender a oír y tenemos que aprender a movernos. Recuerdo, terminando el mes de marzo, hicimos una vigilia con todo el liderazgo, los servidores, y nos metimos aquí en la iglesia 9 horas a buscar de Dios. 9 horas. Y recuerdo que en esa noche Dios nos habló. Y Dios nos recordó que este año es el año del renuevo, de cosas nuevas. Y Dios daba una palabra que nos decía, en los próximos 3 meses los cielos se abren. La bendición llega, vas a florecer, va a haber fruto. Y hay veces, yo estoy ministrando y Dios pone palabra profética en mi vida y la doy. Pero sería incorrecto que el que no la creyera fuera el que la profetizó.
Algo que yo hago es creer a la palabra. Y le quiero decir algo, es el tiempo de movernos en fe. Es el tiempo de dar pasos para ver la gloria de Dios. Y yo le puedo decir, a nivel personal he visto la bendición de Dios, he visto la iglesia florecer, he visto mi hogar bendecido, he visto a Dios respaldándome en proyectos. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios, cuando tú caminas en su palabra, cuando buscas su aprobación, cuando haces caso, hermano, los cielos se abren, su gloria desciende. Hay fruto, hay bendición. Y yo quiero hoy animarle y desafiarle, porque esta palabra es para usted. Dios te quiere bendecir. Yo no sé cuál sea tu oficio, tu trabajo, tus proyectos, y quizás tú ves la vara y la ves seca, pero Dios puede tomar esa vara y no solo hacerla florecer, sino acelerar los procesos. Quizás cuando estés allá en soledad orando y Dios, ¡pum!, te baja una idea. Cuando Dios te baje una idea, hay gente que tiene en poco las ideas de Dios. Yo soy una persona que recibo muchas ideas de Dios, pero yo he aprendido a no tener en poco lo que Dios me muestra. Por supuesto, lo proceso, lo analizo, oro, busco también consenso, pero lo hago. Porque hay un momento en que la luz verde se prende y es el momento de pasar, de cruzar, de avanzar. Cuando tú cruzas el semáforo en rojo te estrellas. Pero cuando la luz se pone en verde, avanza, créele a Dios. Y yo siento en mi espíritu algo, siento este año una luz verde para ti. Avanza, créele al Señor, saca la duda de tu corazón, comienza a declarar fe, comienza a creer. Saca esos pensamientos que el enemigo quiere poner, de desánimo, de confusión. Ve a tu lugar secreto y examina tu propia vida. Señor, ¿qué puede hoy estar poniéndole un palo a la rueda? Quizás haya algo que tienes que arreglar con Dios, porque tú mismo estás impidiendo la bendición. Dios no bendice a un rebelde, Dios bendice a un aprobado. Y cuando Dios detecta rebeldía en el corazón, desobediencia, terquedad y obstinación, Dios le pone una X. Y son hijos. Israel era hijo. Los 12 patriarcas eran hijos, pero ustedes una X. Aarón, un chulito, floreció. ¿Y sabes qué dice la palabra en Isaías 40:31? Dice la Biblia, y tome esta palabra para usted. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 55:5. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y el Salmo 92, verso 13 al 14, dice la palabra: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos reciben esa palabra? Diga, yo la recibo, es para mí.
Hoy la recibo como un rema. Me levanto. Me levanto. Seguramente en ese círculo de los 12 patriarcas ahí poniendo la varita, la gente se preguntaría: ¿y si irá a florecer esto? ¿Y si irá a funcionar? Pero Moisés no dudaba del Dios que tenía. Usted no dude de Dios. No hay nada imposible para Él. Y yo creo que muchas veces Dios permite el imposible para que no nos robemos su gloria. Si usted hubiera conversado con Sarai o Sara a los 90 años, una señora, imagínense, ya 90 años, toda arrugadita, y con un bebé en los brazos, Isaac, y usted se le hubiera arrimado a Sara: hola Sara, ¿y eso? ¿Cómo pasó? Yo me imagino que Sara no se pondría a decir: no, es que me puse a tomar unas vitaminas, es que estuve por allá en un médico que me hizo unas inyecciones, o quizás decir: no, es que Abraham anda comiendo borojó y chontaduro y eso anda empoderado. No, yo me imagino a Sara toda viejita mirando al cielo y diciendo: fue Él, fue Él. Cuando tú veas la bendición en tu familia, porque la vas a ver, vas a decir: fue Él. Cuando veas la prosperidad en tus finanzas, fue Él. Cuando veamos la iglesia creciente, fue Él. Él. Cuando veas la sanidad. Y hay veces Dios nos lleva y nos arrincona un poco cuando ya la ciencia se acaba, las pastas no funcionan, pero Dios trae sanidad. Y te preguntan: ¿quién fue? Ya no vas a decir: no, eso es una vitamina que trajeron allá de Estados Unidos. No, a Él sea toda la gloria. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene límites. Lo que Él quiere, lo hace. No hay quien detenga su mano para bendecir. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y Dios ha abierto una puerta para ti en este año. Avanza, créele al Señor. Dios te hará florecer, resplandecer su gloria sobre ti.